¡Ey! ¡Ey! Listo, tranquilo, Bauti. Guárdate, vale. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias. Cambiala. Pásame, Gaito. Gracias, mía. No, vos. Todo chuco, ¿no? Todo chuco. Manejalo, che. La dos, ¿sabes? Listo, listo. La voz, Nico. Nico. Dale. Yo soy de Río de Janeiro. Ahora a los tiros. No, pero es que siempre hay, así como ese siempre hay. Ese ahora salió muy público. Sí. Siempre lo quisieron bajar, igual siempre tuvo el tiempo ese. Mira, de tiempo en tiempo entra. Y ahí como que se corta un brazo, pero vive. Los jefes siempre viven. Se escapan. Tiene gente metida en todos lados que les ayuda. Hasta la propia policía les avisa. No tienen que salir. Pero ¿de quién fue la idea de bajarlos a este, ¿Qué pasa? ¡Toma pelota! Es una soga que uno tira, uno afloja, ¿viste? Claro. Si la policía pasa mucho tiempo sin entrar, ¡Nero! se confían demasiado. Claro. Y ahí empieza a molestar otro lugar. Claro, sí. No pueden salir de la ¡Bueno, pase! ¡Buena Y a fe! veces, ¿viste? Cuando pasa mucho tiempo con la policía, se confían y empiezan a molestar otras ubicaciones. Claro. Y ahí, ¿viste? Entran, hacen una limpia y salen. ¡Dale! ¡Arco! ¡Buena! ¡Buena, Fede, buena! ¡Buena, Lorco! ¡Dale! ¿Cuál es la diferencia de ahora y de antes? Ahora, el presidente y hace mucho alarde de que no puede matar a gente. Claro. Y ahí viene el ataque. Lo que mata de policía no parece tanto. Los policías se enojan cuando matan a los de otros, que hacen eso porque van a ver más de ellos. ¿A matar? Y bueno, la policía
solicitó permiso para hacer la operación, el gobernador de Río dio permiso y solicitó a las Fuerzas Armadas que se tienen para permitir que el ejército para dar una ayuda. Lo que era poder del gobernador de Río permitió la operación. Lo que era de arriba no permitió, no envió nada de ejército, era solo la policía. Claro. Por eso que dicen que el bofe es tan canchero, porque ellos están allá, ¿viste? Por su cuenta. Claro. ¿Viste? Si no saben hacer bien las cosas, se mueren. Claro. Ellos son muy rigurosos y se protegen entre ellos. Si un policía mata a alguien, los otros policías se callan, no pasa nada, ¿viste? Porque ellos se ayudan, que los bandidos no tienen piedad. Claro. Igual, la verdad no se mete con la gente. Ahí está, el comando de pero se mete con la gente de su barrio. Ahora hablamos de meter el de Palermo puede robar el de Villa. El de Palermo no puede robar en Palermo. Pero los bandidos de Villa vienen a robar en Palermo. O sea, un bandido supuestamente protege, no molesta a los que son ciudadanos. Claro. Los que son de alto nivel. Ella tiene que ceder a la mata. Claro. O sea, ser una chica hermosa en ese lugar es peligroso. Pensar que hay la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Yo soy de la provincia de Río, soy de la ciudad. Yo vivo en Itaguaí, entre Angra de los Reyes y Río. A una hora de ¿Juega bien a la pelota vos? No, soy Brasilero, dejate de joder, boludo. Escucha bien, el brasileño hace tres cosas. O danza, o juega la pelota, o lucha. Si no hace una, Tiene cara me así. encanta el jiu-jitsu. Charlie Oliveira, Charles, ¿cómo es? Al principio, yo Pelea bien, ¿no? me defiendo. Si me hacen artes marciales y no vienen con cuchillo, me saco. Claro. Pero si viene con cuchillo, ya hace algo es complicado. Pero mira, ¿por qué me encanta el jiu-jitsu? Un profe de jiu-jitsu era un enano flaquito, uno le mira así, no le da nada. Mira en la cara y dice, no, de ese yo parto a la mitad. Era una bestia, era como si yo fuera un niño luchando contra un adulto. No te puede hacer nada, no había. Pensar, si uno de esos se pelean entre ellos, saben que hay ciertos atentos, uno puede ganar, el otro puede ganar. Sí. Hay dudas de quién gana. Con mi maestro no hay dudas, él siempre gana. De 10, de 20, él gana todas. Y te tira un lado del otro como si fuera un juguete. ¿Qué? Con el culo así cogerte. Y como te viene la adrenalina de sobrevivencia, no te molestas que estás en el piso, que estás cerca de otro hombre, solo estás preocupado y ese no me va a matar. Che, y tenía vos, pensé, los brazucas cuando bien, la verdad. No, a mí me cae bien, todo bien. Ahora un brazuca sacó el cinturón. Sí, sacó el Sí, ya sé, bueno, lo vi la otra vez. Yo los brazucas acá, la única bronca que tiene. Fute por el fútbol, boludo. Es para ver quién fue mejor, porque están todos recopados, boludo. Nosotros acá lo que estamos, ¿vos hace cuánto estás acá? Desde 2018. Nosotros no lo podemos ver con los chilenos. Eso fue por de las Malvinas, ¿no? La Malvina todo muy delicado. Eres traicionero. ¿Sabés qué pasa acá? Agarrás 10 pibes en este predio, de los 10, 8 tienen familiares de Malvinas. Entonces, vos conocés un poco la historia. Porque fueron pibes que eran pibes como nosotros que no sabían agarrar un Argentina fierro. estaba defendiéndose bien, pero Chile por plata se dio un espacio que permitió que se organizara mejor y llegara. Como que vos querés agarrar la cancha allá. No te abras tanto ahí, seguí un poco más. No te abras tanto, te va a llegar ahí por eso. Guarda, guarda. Esa es la Uno broma. más cerca que Brasil habla el mismo idioma. Nuestra. Hizo más pena Chile, porque era la mejor opción de hacer
pasarlo bien, ¿viste? Tener un compinche, era Argentina, está al lado. No tiene país más al lado de Chile que Argentina. Profesor brasileño. Capaz no tenga la precisión para pegar la pelota y que vaya al gol, pero no funciona algo bien. Cuando entra el gol y ellos no llegan cerca del gol, se chocan conmigo, se caen y esto. No está aislado. Tiene una super, ¿Ves? para mí dice que no juega bien la pelota, pero para mí está A ver, si me comparas con mis compinches de secundaria, sí, yo soy defensa. claro. El juego bonito. Nos vamos a la cancha y acá también. la mañana todos jugando. Acá viene leche esterileña. Gracias, negro. Estaban los tres profes, llegaron todos los mañanas jugando pelota. Parecido acá. Ahí vuelve. Parecido acá, boludo. Acá lo que nosotros no tenemos que sí tienen los brasileños que nosotros somos buenos. Pero es como que cada uno tiene algo que nosotros no tenemos. Nosotros somos los nosotros mismos que tenemos. Mirá, vamos y peleamos la pelota. Lo que tiene los brasileños, la pasan jugando ahí, pegando el pecho en la playa, eso es verdad. Muchas veces tu capacidad, porque allá no se preocupan tanto con hacer goles. Les gusta mucho como que paradear el otro, porque pasa la pelota bajo la pierna, la vuelve, ¿viste? A mí me encanta. Muy lindo fútbol, boludo. Y además, ¿a vos te gusta el fútbol o no, más o menos? Me gusta. Los torneos que tienen que estar organizados. Si Dios tuvo aquí dos vueltas, no. El que se daña cae y se queda. Los torneos que tienen torneos nacionales. Pero bueno, es bueno. Acá no, estoy bien. Nah, los BR son increíbles, boludo, como personas. Vos vas a Brasil y son Todo unos de tipazos. piola, Yo lo que no puedo ver son los chilenos. No, yo tampoco. Lo detesto. Este de jugar bien la pelota. Juega todo bien. ¿Qué hace lucha? ¿Jiu-jitsu? Yo no sabía, claro, me dijo, boludo, ¿viste lo que escuchaste? Decía que allá es como o hacer artes marciales o jugar al fútbol. Acá es jugar al fútbol, no sé. O sos trolo. Ah, sí, conozco porque me gusta mucho la CMMA en sí. El jiu-jitsu de Brasil es una locura. Yo siempre quise ser brasilero para jugar la pelota, pero nunca me dio la técnica, boludo. Y todo que hicimos, boludo, mi jugador favorito de chico es brasileño. Ronaldinho. Toda la vida. Desde toda la vida te digo, ¿no? Posta. ¿Cuántos años tenés vos? 25, tenemos la misma edad. Ah, Wasabi viste toda la época de Ronaldinho, Ganso. ¿Qué selección esa? Nada más. Al gordo Ronaldo, el chico vos lo veías ya jugar en la selección. Bueno. ¿Fuiste a ver a la selección brasileña ya? En la cancha no, siempre me daba con tele. Ah. Qué jugador el gordo Ronaldo, boludo. Voy a buscar pelotas así. Dale. Negro, decirle que alguien me traiga que no te allá. Yo. Vení. ¿De qué equipo sos, Doc? ¿De qué equipo sos? Flamengo. ¿Está en la final ahora? Comprar uno. Para enchufar el teléfono o algo. Y acá se enchupan todo viene a... Muy bueno este, La sopa, ¿no? Sí, sí. En internet hacemos la cosa acá. No ponemos sombrilla para cuando llueve, no tenemos larga, hacemos todo mal. Claro, que está bueno.
Muy bueno. ¿Quién es el más grande de Brasil? Porque siempre tengo la duda. ¿Por afano? El que tiene la mayor hincha. Por más popular, ¿no? Flamengo, boludo. Abajo está el Flu, ¿no? El famoso Flu versus Flash. Porque vos fijate que, por ejemplo, en Italia, capaz de título no, pero el más grande en Italia es la Juventus. La Juve. Pero habla de título y todo, el Milan. Pero el más grande popularmente en Italia te dicen la Juventus, ¿no? Yo creo, para mí, si me preguntás, por algo de historia, el Napoli, boludo. Por el Diego. Él nunca ganó nada y son todo la historia. Por el Diego nomás. Y tengo que elegir un club de grandes. Sí, olvídate. No, y yo digo como más grande, ¿viste? Como que capaz no tiene más títulos, todo, pero la Juve, allá popularmente te dicen que es el más grande. Por eso preguntaba. Te dicen que es por la gente. Mirá. O sea, posta tiene mucho peso. Hay gente allá que te lo discute y es como de igual a igual, ¿entendés? Claro. Y para mí, o para nosotros, más que el Milan. Decís, no hay chance. Sí, boludo, tomátela. Vamos a agachar, dale, bajo la pelota, los especialistas son los especiales. Vamos, dale. No, larga. Y el Santos, a mí es uno de los más grandes. Por Pelé. Otro monstruo Pelé. Pelé Maradona. ¿A quién elegí? A ver, vamos allá. Ahí La se lo- recomprometida, ¿viste? Dale. Es algo que me va a preguntar si yo crecí mirando Pelé jugar. Tenés que elegir a uno. Sin. Mira, para mí, Pelé sacó más victorias. Es verdad, lo que dice es verdad. ¿Qué salió? Sí, obvio. Los 5 campeonatos que tiene Brasil salió campeón de 4. 3. O de 3, claro. Es que claro, es una discusión que no va a terminar nunca, boludo. Para nosotros Maradona. Es que hay demasiada idolatría, ¿entendés? O sea, el Diego para nosotros, no Es solamente todo. en el fútbol, pero es todo. Como figura. Y Pero lo ustedes pasa lo también. mismo con Brasil, con Pelé. Entonces, Es una discusión que una persona de Brasil que va a decir Pelé ahí. Qué jugador igual Pelé, boludo. es que yo acepto la discusión esa. De que si me decís que mejor Pelé, acepto. Ahora, por ejemplo, Messi y Cristiano no te la acepto, pero ni en pedo, ¿entendés? No. Son para mí dos cosas diferentes. Bueno, sí, te pasa lo mismo. ¿Vos decís que Cristiano está al nivel o no? No. Siendo sincero, porque es un animal igual, pero... Es un monstruo, pero no tiene la misma llegada, la misma. Nah, pero eso no es eso. Igual, ojo, ahora. Porque Portugal... ¿Qué pasó? No, se están dando, dicen. Hoy el fútbol no llama tanto la atención en Brasil como está empezando a llamar la atención al gusto. Pero mira la carcasa, el cuero de los que jugaban antiguamente. Para el de las 10 tenemos 5 buenos. Vamos a compartir entre todos. Se va para acá, pasamos acá. Tenemos una mala. Ahora cuando termine este voy a arrancar este. A ver, Entonces arrancó este. ¿van a traer bolsa? Eso decimos con toda la necesitaba el segundo. Cada jugador de fútbol en su mejor momento y decimos si no me parece que salieron del el cuello. Quiere echarla con nadie. ¡Epa! ¡Me la sacó con la mano!
¡Ey, me la sacó con la mano! Mucha maldad en el corazón de los jugadores. Vos comparás ese equipo antiguo y son todos así carcasas brutas, ¿viste? Vos sabés que pare algún equipo o lo pateen más tarde. Dije que estaban todas las canchas pasadas una hora. Porque habían hecho probar. Son las 9. Son las 9. Ya tenés 20 minutos primero. 9 y 5 termina el primer tiempo. 9 y 10 va a terminar el partido. Y 30 va a terminar el partido. 30 y 25. ¿Hasta ahora? ¿Está bien? ¿Hasta ahora? ¡Opa! La bestia. Quiere agua. Los 2 minutos, no sé, los 4. Ahí va, Juanpi. Juanpi. Ah, la Pedro, ¿cuánto? 8-4. Y después que está, de las 9 y de las 10. Dale. Le doy, está hablando. Acá. Toca Tini hoy, ¿no? ¿O no? Toca Tini hoy acá, de ahí de una banda de Lingro y todo. ¿O no? ¿Quiénes son? No, perdón, no sé quiénes son. Los de Tini, boludo. Tini Tuesel. Ah, Tini, entendí, boludo. No, Tini. Mirá, no sabía, boludo. O sea, vi que estaba todo armado porque vine en bondi Una removida. y está lleno de bondi. Mirá. Está lleno de policías, boludo. Viste cómo la pechó Liga de Quito, boludo. Mal. Tremendo. Aria. No. ¿Está buena? El Bope sé quiénes son, pero no la vi, boludo. ¿Está buena? Los tres pueden hablar, Tráeme la cita a mí, boludo. Maestro, los tres. ¿Cómo? ¿Qué pasa, amigo? La próxima. Dale, boludo, dale. ¿Me vas a decir que no puede quedar la mano en la cara? Esa que la como, boludo,
te voy a cagar, boludo. Nada. De rojo. No, uno le está diciendo los tres, no sé qué, boludo. ¿Qué ¿Qué los tres, boludo? ¿Qué los tres, boludo? Los molestos, si lo molesté al burro ese también, más que lo tuvo un topetón de entrada, ya de entrada. Al ¿no? pedo, al pedo. Lo dejó pasar y después le amaga con la pelota y se la tira en la cara. No puede ser tan pelotudo. ¿Cómo le había molestado, boludo? Si no, te hace una tirita. ¿Con qué? Una tirita. Che, una virome nadie tiene. Yo... La voy a ver. Muy bueno. Esto que pasó ahora, la película muestra eso, pero de las veces que hicieron hace tiempo. Ya. Y ahí vos entendés más o menos cómo funcionan las cosas. Claro. Incluso hay un momento que hacen así, dicen de rodilla, pero para que no, la bala no vaya de arriba hacia abajo y de como asesinato, que está con la arma también se rodilla para que la bala entre recto. Y ahí parece que el tipo estaba parado. ¿Entendés? O sea, respetaron todas las técnicas para cómo engañar al médico legista que analiza que si fue un asesinato normal o si fue una ejecución. Hasta hay un policía brasileño hablando una vez. ¿Cómo explicar al médico por qué le diste 36 balazos? No, se levantó y seguía moviendo en mi dirección. No caía. Seguí. Te cagaba ropa, ¿no? Listo, línea. Doc. A la otra cancha tenés que meter una vueltita. Solo, medio. Se llega mañana. Va por afuera. No, Doc. La inocencia, loco. Ahora, Y eso que nació en la favela. ¿en serio? O sea, Porque yo no escuché nada de lo que hablaban, boludo, por eso. Dije, capaz que era re picante. Pero no sé si viste la historia del Gonzalo Oliveira, el basura. sí. Es así, media re cruda la historia. Que hace jiu-jitsu, entonces dije, bueno. Capaz de la camada. ¡Buena, Ron! Ahora sí salile, ¡Buena! ¿Cómo ir con los dos pies? ¡Dale! ¿Cómo ir con los dos pies? ¡Apoyate el arco! ¡Bueno! ¡Buena, pelota!
Listo, Fede, listo, ya está. Pero yo no lo puedo escuchar, no lo escucho. No voy a escucharlo ya. Jugalo tranquilo. Abrilo. Listo, mira, pausa. Quédate ahí. Vamos ahí, dale. Sí. Esa, en el aire. Mamá, qué mami. Cambiala. Che, después agarramos esta cancha, ¿no? ¿Las 3 agarramos o 2 nomás? Sí. ¿Aparece alguien o no? ¡Vale! ¡Benito, atrás, Benito! Pero se va, Tommy, dale. Sí, dame, sí. ¡Solo! Bueno. ¡Vamos! ¡Niña! ¡Medio! ¡Gira! Segundo tiempo van 10. Ya te hago todo de acá. Dale. ¿Todo de este? Listo. A ver si le pegué. ¿De qué? 4 minutos. No, 10, le pegué. No sé, nos van 34, Con él. boludo. Sí, pero pensá los minutos del entretiempo. Pero sí, más o menos. Ah, los minutos. Claro. ¿No cortás? ¿Qué pasa? ¿No arrancas y cortás? ¿Eh? ¿Por qué Sí, no sí. cortás? Pero porque me dicen que no corta.
cualquier cosa que pasa en entretiempo, ¿entendés? Claro. Si no puede pasar cualquier cosa que no... Cagando, ¿Te imaginas? Y con el quilombo cae con la barra de defensa. Dale. A respetarse. Dale, Fede. Una vuelta. Sí, línea, sí, línea, sí, línea. No, que no pase, que no pase. ¿Cómo tenés que laburar, Doc, hoy? No entiende nada, hago chiste, me entiende nada. Bien, vuelta. Bueno, amigo, tranquilo. Me parece que sí, ahora te digo. Ahora me doy cuenta. Este le quedan 20 minutos. Sí. ¿Qué equipo me dijiste? ¿Ya están todos ustedes? Sí, juegan acá, sí. ¿Acá? Sí. No. Uf, la bocha. ¿Escucharon la piña? Yo con una bocha, amigo. Allá uno de los tres. Escuchame una cosa, ¿puedo buscar una pelota? Uno de los tres, acá la misma, una mano. Yo te entiendo. ¿Qué querés que yo haga de línea, amigo, también? No, yo estoy grabando, estoy haciendo mi laburo, porque me dice 3. Sí, me habló a mí, pero desde el primer tiempo, ¿entendés? Estoy grabando, amigo, estoy haciendo mi laburo. Y sí, es lo que estoy haciendo, papá. ¿No la vieron? ¿No la viste? No, yo no la vi, amigo, pero yo tampoco puedo hacer nada, ¿entendés? Fíjate, está grabada la piña. No se puede jugar así. Mira, ¿cómo va a decir que no se puede jugar? Olvídate, después en el video se ve. Sí, se ve. Pero yo no puedo hacer nada, ¿entendés? Sí, tipo, sí, estoy sí. grabando, es otro laburo que me está haciendo mal. No puedo laudar. No puedo laudar. Escuchame. Sacaste amarilla uno. De la nada. ¿Cuántas casualidades? ¿Jugás pelota? De la nada. No se puede tirar. De la nada. Vamos a jugar. ¿Ese grado de sonido? ¿Eh? ¿Grado de sonido? Sí. Escuchá, venga.
Están diciendo que estamos cagando a trompar y que no se puede fumar. Vos le estás viendo, pero vos le estás gustando el Carguen las cosas, tengo que hacer asado. ¿Vas a hacer un asadito? Qué cagado, boludo. Quité los chicos la día de noche para prender el fuego. Movida, día de noche. Una boluda. Es una boluda. ¿Qué dicen? ¿Que pegaron una piña vos jugabas? No lo vi yo, boludo. Pasa que yo 20 chiquitos. no puedo, yo no hago nada, no tengo poder, ¿entendés? Yo estoy grabando, ¿ves cómo Sí. vos? Si a vos te preguntan algo, ¿vos qué vas a hacer? El que tiene que hacer algo son los veedores. Pero del primer tiempo están diciendo, ustedes tres, diciendo por vos, por mí. ¿Qué querés, boludo? Tampoco voy a dejar pelotudear todo el partido. Está bien, es un partido picado, o sea, son así los partidos, pero ¿qué querés que haga? Viste, boludo, yo estoy callado así todo el día. ¿Qué tengo que ver ya, boludo? No lo vi, boludo. Si la pelota está en un lado, yo estoy enfocando la pelota y pegan del otro lado, yo no veo nada, boludo. Nunca se mete un pedoro, ahora se mete que a dónde fue. Bueno, si querés sí, boludo, pero no me llegaba, boludo. No me llegaba, chico. Bueno, Qué quilada. Se fue Lalo. ¿Te imaginas? No, está bien, está bien. Mismo, Fran, mismo. ¿Todo tranquilo? Yo bien, ¿y vos? Sí, más o menos. Me gusta que me rompa la bola, ¿viste? ¿Qué pasa? Boludo, no vengo yo y hay problema. Yo te voy grabando, ¿no? ¿Qué pasa? Le hago con el dedo, ¿no? Es un intrombo, es un intrombo. Ahora vine yo, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Quién es que pone cara? Soy como tipo Chile que... A ver, ¿a quién es que gana la mía? Acá estoy yo.
parece un hijo de puta. La vaguita. Le vuelvo loco. Le digo que se pone goleador en su propio torneo y ya se la Claro, yo también me pongo un torneo y salgo mejor jugador toda la fecha. Pero boludo, encima el tipo juega en todo el equipo, con razón. Muchachos, vamos. Parece los presidentes de los clubes, viste, que vienen una vez por año. Vamos a meterle al principio de año y después no aparece. Dale. ¡Buena Lorca! Es ser independiente, boludo, todo bien. ¿Sí? Se confundieron. Lo agarró, ¿cómo se llama este? El de Vélez que estaba antes. Entero, si lo levantó. Se papá una amiga. ¿Qué? Se papá una amiga. ¿Posta? Mirá, ¿qué onda el chavo? Vení, Nico, vení. Oye, Hernán, ahí está en el medio, ¿Cuánto queda? Y con todo el parón que hubo, la verdad que en teoría, Bueno, amigo, estoy tranquilo. en teoría tendría que quedar menos de 5, pero con todo lo que hubo. 10. No sé, la verdad que no sé. Estoy medio perdido. Vení, Nico. Dale, ¿qué va? Todo bien, amigo. ¡Sí, Otis! ¡Vale, toquemos! No, me parece. Ahí te digo igual, creo que 2. Y si no, vos solo. Ahora sí. Está bien.
¡Uy, Lucas! ¡Lucas! Doc. Te llaman de allá. De la otra cancha. Sí. De vuelta, Tommy. Mira. De una. ¿Se valen después? Ya pagó el otro. ¿Cuánto te van? Y no sé porque ya... No, pero bueno, sí, ponele. Pasa que se paró todo, boludo, entonces... Vos te quedás acá, yo voy acá. No, boludo, pero el leche te pagó y aquí Y más ahí hay que... cobra Leño. Listo. Pochito. Después querés meter cambiazo, Valen, tengo tele a cambio. Como quiera, Bueno, quédate por estos lados. Antiestética. Che, ahora me quedo acá con vos. Valen se queda acá y tomamos tele. No traje galletitas, eso sí. Está cerrado el buffet. Y yo creo que desde que se cagaron a trompadas el otro día que está cerrada la piña. ¿Y se ¿no estuvieron acá? No. ¿Qué pasó? Se agarraron a trompadas el otro día allá. Pero gente... Gente de acá. Se agarraron a trompadas, todo mal y se cerraron el buffet. ¿Qué? ¿Mal? Sí, eran unos chabones de acá que estaban todos pedo, creo. Hicieron bolonqui todo allá. Pero tipo... ¿Quién? ¿Vino lo de la barra y le cagaron el palo? No, o sea, yo sé que gente mismo de acá, ¿viste? También se metió a defender y demás. ¿Qué? Ah, pero digo, con la gente que estaba laburando, ¿no? Sí, de acá. Pero el buffet. digo que los que estaban atendiendo, ahí ¿Sí? buffet también. No, Y los chicos, viste, que han... que trabajan acá, en las canchas, todo. sí, se pudrió. ¿Qué fue el fin de pasado? Creo que fue hace fin de o hace 2 fines. A mí me contaron, yo no estaba tampoco. Es más fácil que sigan laburando y que vayan a la escuela. Vas a perder 500 lucas por fin de semana. Parecía fácil. Amigo. Meter la llave, ¿no?